Bienvenidos nuevamente. Estamos en el cuarto y último contenido de este proceso de admisión para el ingreso en el 2022. Prácticamente ustedes ya son parte de la comunidad educativa del colegio, así es que nuevamente les doy la bienvenida. Espero que se sientan muy bien entre nosotros. Es un gusto poder trabajar con ustedes, ya que pues es obvio que tienen el deseo de aprender y por eso quieren formar parte de nuestra institución. El último contenido que vamos a trabajar es acerca de la expresión escrita. Recapitulando, hemos trabajado la ortografía, cuando vimos el uso de a y de ay en sus distintas formas. Luego la literatura con la tragedia, la comedia y el drama como subgéneros teatrales mayores. El tercer contenido que discutimos, comentamos, fue la comprensión lectora, de lo que hicimos unos ejercicios con Romeo y Julieta. Ahora vamos a finalizar este proceso de, digamos, recordatorio, repaso, refuerzo, como quieran llamarle, porque son contenidos que ustedes ya trabajaron a lo largo de noveno grado. Es el tema de los textos expositivos y argumentativos. Vamos a hablar sobre ellos, sus similitudes, sus diferencias, porque constantemente los estamos utilizando en nuestras interacciones verbales o comunicativas, en conversaciones, en mensajes que enviamos, utilizamos textos expositivos y argumentativos. Como siempre, con la reflexión, pidiéndoles que tomen nota para que en el espacio habilitado para ello en la plataforma ustedes puedan comentar qué opinan, qué les parece, si tienen alguna duda o simplemente quieren hacer saber su opinión sobre la reflexión o sobre algún aspecto en particular del tema, pues pueden hacerlo. Así es que este es el momento de sacar su cuaderno de apuntes para que demos inicio. Tenemos el tema, los textos expositivos y argumentativos, y vamos a iniciar con la reflexión. La gratitud. Hemos hablado del respeto, hemos hablado de la sinceridad, de la empatía, y ahora tenemos una frase acerca de la gratitud. Este valor se da cuando la memoria se almacena en el corazón y no en la mente. Suele pasar que guardamos rencores, resentimientos que nos amargan, nos quitan un poco de la paz y la tranquilidad, y eso nos impide ser agradecidos, porque a pesar de que existan dificultades, inconvenientes propios de la vida que son inevitables, también hay muchas cosas por las cuales podemos agradecer. Eh, Salud, familia, la oportunidad de formarnos, de estudiar, de trabajar. Hay muchas razones por las cuales ser agradecido, aun cuando alguno de estos elementos falte en nuestra vida, tenemos otros, y también sirve muchas veces. En estos casos dicen que no es bueno comparar, pero a veces si comparamos nuestra realidad con la de otras personas, nos podemos dar cuenta que también hay mucho por lo que estar agradecido, porque tenemos cosas que otros desearían tener,
que otros anhelan tener en su vida y no pueden. Así es que la gratitud es saber apreciar que lo que tenemos es suficiente para ser feliz y no pensar en lo que no tenemos y que por eso no vamos a alcanzar la felicidad. Repito, si ustedes quieren comentar algo, pueden hacerlo en el foro habilitado para ello en la plataforma. Ahora, el objetivo es que practiquemos la redacción de textos expositivos y argumentativos. Casi siempre estamos exponiendo ideas, exponiendo opiniones, y a la vez que exponemos opiniones, argumentamos, porque usted dice, a mí me gusta esto, y dice, ¿por qué? Me gusta porque creo que, y ahí ya estamos argumentando, estamos estableciendo razones que respaldan nuestras posturas. Así es que el objetivo de hoy es ese: notar las diferencias entre un tipo de texto y el otro, y también practicarlo. Al final, con los ejercicios, creo que lo lograremos. Los textos expositivos solo transmiten información, pero lo hacen de manera clara y ordenada. Estos textos cumplen con la función representativa del lenguaje. Recordemos que las funciones del lenguaje son 6. Tenemos la función apelativa, la emotiva, la referencial, la fática, la metalingüística y la poética. Son las 6 funciones del lenguaje que se relacionan cada una con un elemento de la comunicación. En este caso, la función que estos textos cumplen es la de referir información, transmitir, solo representar algo a partir del entorno. Por eso tiene que ver con el contexto, que es lo que tenemos en esta imagen. Los textos expositivos tienen una estructura. La que cumple la mayoría de textos son introducción, desarrollo y conclusión. La introducción plantea la idea. En el desarrollo la profundizamos, ejemplificamos, y en la conclusión retomamos o damos un punto de vista determinante, podríamos llamarle así. Luego, en cuanto al lenguaje, debe cumplir con ciertas características. El lenguaje de los textos expositivos debe ser claro, ordenado y preciso. Debemos procurar que cuando redactamos textos, nuestras ideas estén claras, que no den lugar a ambigüedades, como menciona la información que les he compartido. También debe ser precisa, evitar tecnicismos o palabras demasiado especializadas, porque entonces puede hacer que no consigamos ser claros. También respecto a los textos expositivos, hay distintas maneras de presentar la información, de organizar lo que queremos decir. Podemos partir de la deducción, podemos plantear el modo opuesto, que sería el inductivo. También podemos utilizar las comparaciones o razonamientos lógicos basados en hechos, en observaciones, la exposición cronológica o plantear un problema y solución. Estas son algunas de las maneras que tenemos a nuestra disposición para organizar las ideas que queremos plantear en un texto expositivo. Por otra parte, también tenemos que existen 2 tipos de textos expositivos. Están los de divulgación, que suelen ser infografías o textos más ilustrativos y que despiertan el interés de las personas en general. No necesariamente van dirigidos a un grupo específico. Están también los especializados, que eso sí son, por ejemplo, artículos periodísticos, artículos de ciencia, de economía, de un área específica del conocimiento que aborda un punto clave de esa área, y por lo tanto ahí sí vamos a encontrar tecnicismos. Aquí tenemos un ejemplo de texto expositivo sencillo en el que se cumplen las características antes expuestas.
El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Lenguaje sencillo, sí. Lenguaje claro, preciso. Tiene una exposición, un desarrollo y al final una conclusión. Y ha presentado la información de manera lógica, utilizando una de las técnicas de presentación de la información directa, clara. Respecto a los textos argumentativos que forman parte de los textos expositivos, vemos que su objetivo principal no es solo exponer una idea, sino convencer a los receptores. Por eso son persuasivos. La persuasión es el medio que busca influir en la conducta de los receptores. Apela a las emociones muchas veces. Si el lector se siente motivado o se siente identificado, entonces es más posible que cambie de opinión si es que no estaba de acuerdo en un principio. Cuando se busca convencer, se hace una operación intelectual y racional que está basada en hechos, que pueden ser comprobados o demostrados con facilidad. En los textos argumentativos tenemos 3 elementos importantes. Hay un tema u objeto, hay una tesis, es decir, una opinión que se expone, y hay argumentos, que son las razones que respaldan o apoyan la tesis. En el caso de la estructura es básicamente la misma, la introducción, el desarrollo que se divide en 2 partes, en exponer, en argumentar. Vean, aquí están de la mano los textos argumentativos y los expositivos, porque al mismo tiempo que se explica, se expone, se plantea una idea, se están presentando argumentos que la defienden o que la respaldan. Y por último, la conclusión, al igual que en los textos expositivos. En cuanto a las clases de argumentos, hay muchos. Estos son algunos. Están los de causa, es decir, se expone la razón de que algo ocurra. Tenemos los que se basan en la generalización. Partimos de algo particular, específico, y llegamos a plantear una generalidad. Las analogías o similitudes que establecemos, comparaciones. También las basadas en signos que dan la pauta para interpretar otros argumentos de la misma manera. Y los de autoridad, que son respaldados por alguien que se especializa en un tema. Por eso se le considera una autoridad, porque conoce mucho y puede su opinión ser fundamento para la opinión de alguien más. Las estrategias son similares a las clases de argumentos. Los ejemplos, las definiciones, otra vez citas de autoridad, refutaciones y analogías, al igual que en la anterior, preguntas retóricas. A manera de hacer atractivo el texto, se plantea una pregunta que no espera, el autor no espera que el lector la responda, sino que le acompaña a lo largo del texto para darle respuesta al final. Luego, cuando hacemos argumentación oral, tenemos unas recomendaciones. Tratar de ser cautivador, de llamar la atención para que nuestro auditorio, nuestro público se mantenga atento. Es difícil porque muchas veces las argumentaciones se extienden y las personas más ahora tienden a perder fácilmente el interés, pero hay ciertos rasgos de personalidad que ayudan. El tono de la voz, el contacto visual, los gestos pueden permitir mantener la atención por un tiempo prolongado. Ser convincentes. Para esto ayuda también los rasgos que mencioné, la voz, los gestos
y mucho también la presentación personal. Puede distraer bastante el que la persona tenga algo en su vestimenta que sea demasiado llamativo o que esté fuera de lugar. Habrá personas que se concentrarán en ese detalle y ya no pondrán atención a lo demás. Ser oportunos al razonar, hay que saber leer al público. Habrá momentos en los que sea mejor guardar silencio, otros en los que sí sea bueno refutar. Debe conocer el momento exacto en el cual tiene que intervenir. También tenemos, pues eso que les mencionaba, conocer al receptor de los mensajes, de los argumentos, porque hay que tener cuidado, sobre todo hay personas muy sensibles a las cuales ciertas palabras o ciertas ideas pueden incomodar, así que hay que ser muy cuidadosos. Hay un ejemplo que nos plantea los elementos, la tesis, los argumentos. Tenemos una conclusión para que veamos que se cumple la estructura. Fumar perjudica seriamente la salud. Esa es la tesis, el tema. ¿Cuáles son los argumentos que apoyan, que sería la parte, digamos, medular del texto, el desarrollo, la exposición de los argumentos? Según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un porcentaje un tanto elevado de la población. Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. Ahí tenemos los argumentos. ¿Por qué se opina, por qué se piensa que fumar es perjudicial para la salud? Y concluye, atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmar la teoría de que fumar perjudica seriamente la salud. Hace una conexión entre la primera idea y la última. Así es como en el uso cotidiano, podría ser una conversación entre dos personas fácilmente, decir un fumador y un no fumador, que le dice por qué debería dejar ese mal hábito y expone estos argumentos. Lo importante aquí podría haberse apoyado en una autoridad, y así lo hace, al decir que hay estudios especializados que indican que el porcentaje de personas que se contagian que adquieren este padecimiento, el cáncer pulmonar, y puede considerarse una cita de autoridad. En el libro de texto hay unos ejercicios que pueden serles útil para los que tienen el libro de Santillana. En la página de la 90 a la 94 están estos ejercicios que también los van a encontrar en la plataforma del colegio para poder practicar la redacción y la identificación de los argumentos, de los textos expositivos y los que son también argumentativos. Con esto hemos concluido este proceso de repaso de contenidos importantes a lo largo de este trabajo que hemos realizado de estudiar la ortografía, la literatura, la comprensión lectora y la expresión escrita. Espero haberles sido útil, haberles ayudado a aclarar ciertas dudas y seguimos en contacto.